Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. El juramento hipocrático dice lo siguiente: en cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativas alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Hipócrates escribió esto alrededor del siglo IV a.C. y lo hizo para orientar a todos los médicos en su trabajo de ayudar y atender a los enfermos, bajo toda circunstancia. Si estudias la carrera de medicina, es indispensable que lo sepas y aprendas, pero sobre todo, que lo lleves a cabo. La historia de hoy nos lleva a Inglaterra, con un doctor de nombre Harold Shipman. Era muy conocido en su ramo, porque era un doctor amigable, empático, que muchos de sus pacientes lo querían mucho, no sabiendo que detrás de la máscara del doctor bueno se escondía un monstruo terrible, que gracias a la facha de su vocación es que pudo lograr todos los actos terribles que te contaremos esta noche. Si eres algún médico, podrás entender que los actos que realizó este hombre no tienen perdón, ya que utilizó su autoridad para quitarle la vida a muchos pacientes que esperaban con ansia sanar, curarse, gracias a los cuidados de este médico. A pesar de que todo lo hacía con suma cautela y cubriendo muy bien las evidencias, pues hubo una que no se le pudo escapar, una que lo traicionó y lo llevó directamente a las autoridades. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Harold Shipman, el Doctor Muerte. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero estén listos para sumergirnos una vez más en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi amigo Brandon Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches, estoy bastante emocionado, ya vamos en el capítulo número 23 de la temporada 3. Así es. Estamos avanzando bastante rápido y sobre todo estoy bastante emocionado por este tipo de temas, porque bueno, al menos en este tema en particular desconozco totalmente, pero me llama mucho la atención los temas relacionados a la medicina, a los campos de investigación, sí. Porque normalmente los testimonios son los que dan más veracidad a este tipo de temas. Entonces realmente estoy bastante emocionado por el tema que nos vas a traer. Antes de comenzar, como siempre, les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, donde subimos evidencia sin censura. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. Es importante que pongan Solo Dios Sabe Podcast, porque si ponen nada más Solo Dios Sabe, salen
otras cosas, ¿ok? Salen canales que no tienen nada que ver. Que nada que ver. Entonces, para que lleguen directamente con nosotros y estén conectados con nosotros, Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Los estaremos esperando. Muy bien, Brandon, muchas gracias por esa pequeña pausa publicitaria. Y sí, como bien lo has dicho, es importante que pongan Solo Dios Sabe Podcast porque, bueno, el término Solo Dios Sabe, pues te va a llevar a videos, pues, religiosos y todo ese tema, ¿no? Entonces, es importante que lo pongan así. De todos modos, no se preocupen, en la descripción de este video van a encontrar los links directos tanto a los canales de difusión, redes sociales y también a las plataformas de audio si es que la quieren escuchar en Spotify, Apple Podcast o su favorita. Y bueno, para empezar esta increíble historia, les voy a pedir otra vez que se queden hasta el final porque la historia es muy interesante, hay muchos cabos sueltos, pero sobre todo la frase final con la que vamos a cerrar este episodio es brutal. Es muy... Bueno, ahí lo voy a dejar para que entre en suspenso. Entonces, vamos a comenzar con la vida de Harold Shipman. Harold Frederick Shipman, el cual era su nombre completo, nació en el condado de Bestwood en Nottingham, en Inglaterra. Nació el 14 de enero de 1946. Este hombre era el segundo de los 4 hijos que tuvieron, obviamente, sus padres, de nombre Harold Frederick Shipman, o sea, se llamaba igual que él, y de su madre, Vera Bridgman, ¿ok? Su padre era un conductor de camiones, entonces constantemente estaba fuera, o digamos que no estaba tan presente en su familia, entonces prácticamente pasaba todo el día en las carreteras y pues su madre es la que se dedicaba a cuidar a los niños, a sus hijos, en ellos Shipman, bueno, Harold Shipman y obviamente todos sus hermanos. De sus hermanos no hay datos, no se conoce nada, pero bueno, no es importante, ahorita el que importa es Harold Shipman. Entonces, como el padre pues era el que estaba ausente por bastante tiempo porque era camionero, pues Shipman desarrolló pues un afecto muy personal con su madre, ya que pues era con la que pasaba la mayoría o la mayor parte del tiempo. Desgraciadamente, la mujer enfermó de cáncer de pulmón. Entonces fue Shipman el que la atendió, el que le dio los cuidados necesarios o el que prácticamente estaba pues a la atención de ella. Tan solo con 17 años, Shipman no estaba dispuesto a perder a una de las personas más importantes en su vida. Pero bueno, sabemos que, como dicen, uno pone y Dios dispone. Sí. Entonces, pues el tumor no tenía otros planes. Y desgraciadamente, a los 43 años, fallece la madre de Harold Shipman. Los siguientes 2 años, a partir de la muerte de su madre, pues él intentó sobrellevar o superar esta muerte a una persona tan importante para él como lo puede ser obviamente una madre. Entonces él encontró como felicidad o encontró ese poder, esa motivación en 2 cosas que prácticamente son contradictorias entre sí: en el deporte y en las drogas. Okay. Era tan bueno en deportes que demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año de escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Entonces, gracias a esto, bueno, pues Harold se convirtió en un atleta. Entonces le gustaba mucho hacer deporte. Desgraciadamente, como ya lo dijimos, el segundo aspecto que no era positivo, pues el cóctel diario de fármacos que se tomaba, pues daba bastantes efectos negativos en él. Y pues obviamente no podían curar su depresión. Obviamente nada más lo curaban tantito, lo calmaban un rato, pero bueno, no podía satisfacer ese hueco que tenía dentro de sí. Pero algo muy importante de esto es que hay un recuerdo en Shipman que nunca se le pudo olvidar y que prácticamente estuvo en su cabeza durante toda su vida. Ella, la mamá, recibía
morfina administrada por un médico en su casa. Un doctor iba y le administraba morfina para calmarle el dolor que le provocaba este cáncer. Y ese es un recuerdo que Shipman jamás pudo olvidar. Y más adelante van a ver por qué. Siguiendo con la historia de Shipman, bueno, pues Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds. Estudió y concluyó sus estudios en 1970. 4 años después, en 1974, obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod en Todmorden, al oeste de Yorkshire, una ciudad obviamente de Inglaterra. Durante su residencia en el hospital, ya como médico profesional, consiguió el beneplácito tanto de los colegas de profesión como de los pacientes y prácticamente de toda la gente que lo rodeaba. Pero era algo controversial porque desarrolló un carácter agrio, iracundo, malhumorado, casi con ira. Pero mucha gente decía que cuando pisaba el hospital o cuando cruzaba la puerta del hospital, era otra persona totalmente diferente. Era una persona amigable, simpático, empático. Los pacientes lo querían mucho. Entonces eran dos personas totalmente distintas. ¿Dentro y fuera del hospital? Dentro y fuera del hospital. Él siempre estaba disponible, era competente, era muy trabajador. Era, como repito, muy querido por sus enfermos, que llegaban a verlo incluso como un amigo cordial y muy cercano. Sobre todo las mujeres de mediana edad y las ancianas prácticamente eran sus fans. O sea, era un público, entre comillas, muy fiel, lo querían mucho y de hecho tenía un apodo entre sus enfermos, el cual era el médico de la tímida sonrisa. Desgraciadamente, nadie sospechaba que detrás de esta fachaleta, de este hombre bonachón, por decirlo de alguna manera, se escondía un asesino en serie en potencia. Durante el tiempo que formó parte de los servicios de medicina interna, sobre todo en pediatría y ginecología y obstetricia, pues obviamente al ser un médico, tuvo acceso libre, sin obstáculos, a la morfina. Entonces, él se volvió adicto a la morfina. Tanto así que en 1974, o sea, en ese mismo año que empezó a ejercer, fue en esa época cuando tuvo su primer conflicto judicial. Lo descubrieron expidiendo recetas falsas de morfina a nombre de, obviamente, de sus pacientes, pero la utilizaba para consumo propio. Y bueno, le impusieron una multa de 600 libras esterlinas, más o menos como unos $680, $690. Pero la cosa no acabó ahí, sino que un año después, en 1975, fue capturado ya, falsificando otra vez recetas, pero ahora el medicamento era peditina. Que si no saben lo que es la peditina, prácticamente es un fármaco analgésico que prácticamente se usa cuando tienes un dolor muy fuerte. O sea, como que es hermano de la morfina, porque al fin y al cabo te calma el dolor, no te lo quita, nada más te quita el dolor. Entonces, primero era morfina y después pasó a petidina. Obviamente para su consumo propio. Y para cambiar el nombre de la sustancia, sí, ¿no? Exactamente, para que no se asemejara tanto. Obviamente lo descubrieron y le volvieron a poner una multa de otra vez 600 libras, pero ahora fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. No solamente se quedó en la multa, sino que ahora lo obligaron a rehabilitarse. Después de que se rehabilitó y de que cumplió su sentencia, entre comillas, fue médico de cabecera en el centro médico de Donnybrook, ubicado en Hythe, cerca de Manchester, obviamente en Inglaterra, en 1977. Después, Shipman continuó trabajando como médico en Hythe, en esta ciudad que acabamos de mencionar, durante la década de los 80s, hasta que en 1993 se cansó de trabajar para alguien y fundó su propia clínica ubicada, en Market Street. Y
pues obviamente con la fama que ya tenía, con el cariño de los pacientes, pues fue mucho más fácil fundar su clínica y que los pacientes lo siguieran. Entonces, pues ya era muy respetado en el mundo de la medicina. Primero porque pues era un excelente médico, entre comillas, con sus pacientes, y después porque pues tuvo su propia clínica, lo cual es algo pues asombroso, un logro muy importante para su vida. Sí, aparte tenía ya bastante historial bueno, como comentabas, a pesar de estos 2 incidentes con estas sustancias, pero ya la ventaja que tenía al fundar su propio consultorio, como aquí lo conocemos en México, Ajá. es que ya tenía más control de todo, porque pues él era su propio jefe, entre comillas. Exactamente, y esto fue lo que lo catapultó, a hacer lo que vamos a hacer, a lo que vamos a contar a continuación. Y pues vamos a pasar directamente a ello sin más preámbulo. A partir de 1975, o sea, ni siquiera fue cuando fundó su clínica. La clínica la fundó en 1993. Pero a partir de 1975 fue cuando Harold pues empezó a hacer sus monstruosidades. ¿Aún en el hospital? Aún en el hospital. Ok. Su primer víctima demostrada, o sea, digamos ya confirmada, porque no sabemos si fue una anterior, la primer víctima demostrada fue Eva Lyons. Y desde ese instante, los asesinatos se fueron sucediendo de forma paulatina, periódicamente en todo el hospital. Pero era una persona muy inteligente, que obviamente tenía muchos estudios, entonces obviamente no quería levantar sospechas. Siempre seguía el modus operandi el mismo. Siempre seguía el mismo modus operandi. Y es el siguiente. Elegía a enfermos que le caían mal. Primero, que estos enfermos normalmente eran mujeres mayores de 75 años. Sin importarle el grado de dolencia, o sea, es decir, no importa si el paciente estuviera grave o no, para él daba exactamente lo mismo. Después, acudía a sus domicilios personalmente y les administraba una potente dosis. Después, las visitas, como no quería levantar sospechas, él siempre visitaba a sus enfermos o a sus pacientes cuando el paciente estaba totalmente solo en su casa. Después, como obviamente no había testigos, nadie podía confirmar eso. Una vez que les inyectaba la dosis letal, se iba, y después cuando los familiares llegaban a la casa de este enfermo, pues lo encontraban sin vida, llamaban al doctor Harold Shipman, que era su médico de cabecera, él llegaba y únicamente expedía el certificado de defunción. Los preparaba. Wow. Y repito, un hombre muy inteligente porque seguía ciertos protocolos, obviamente, para que no hubiera evidencia o para que no dudaran de él. Simplemente llegabas, tu familiar estaba sin vida, obviamente te asustabas, llamabas al doctor, que pues era de tu confianza, él nomás llegaba, ya sabía lo que tenía y nada más expedía el certificado. Confirmaba lo que hacía. Exactamente. Sin embargo, la mayoría de las veces, pues obviamente se limitaba a confirmar certificados, porque prácticamente nada más llegaba y pues nada más decía como de, pues sí, ya no tiene vida, pero ni siquiera realizaba ningún estudio, no realizaba absolutamente nada de análisis. Obviamente pues ya sabía qué tenía o por qué murió, entonces nada más llegaba y firmaba prácticamente o hacía el certificado. Y todo esto lo llevó, o más bien le puso, se ganó el nombre o el apodo de Doctor Muerte. ¿Por qué? Porque esto lo hizo por más de 25 años. Durante más de 25 años seguía el mismo modus operandi y obviamente nadie sospechaba de él. ¿Desde el 75? Desde el 75. Wow. Estos eventos comenzaron cuando Harold abrió su propio consultorio en 1992 y durante 5 años, escúchenlo bien, durante 5 años, más de 3,000 pacientes, obviamente
entre muchos otros, pero los que se pueden confirmar, más de 3,000 pacientes murieron en circunstancias extrañas. Sí estaban enfermos, sí tenían pues un problema de salud, pero no era para que perdieran la vida. O sea, por eso se dice que murieron en circunstancias extrañas. Sí, no era como que dar a todos por perdidos. Exactamente. Y tanto era así que en la misma manzana, o sea, en algún barrio donde los visitaba, en esa misma manzana llegó a quitarle la vida hasta 7 víctimas distintas. Y ahora voy a situar textualmente la frase de un hombre que dice lo siguiente: mi madre tenía fe total en él, y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriéndole mientras él le ponía aquella inyección. Ella creía que la iba a curar. Esto lo declaró Chris Beard, que fue, fíjate, es el directivo del Manchester City. Wow. De este equipo de fútbol, del club de fútbol Manchester City, cuando su madre, de 60 años, murió a manos del Dr. Shipman. Ok. Y cuando este médico fue a hacer el certificado de defunción, lo declaró como un paro cardíaco. Entonces, todos estos asesinatos obviamente estaban a manos del Dr. Shipman. No le importaba pues prácticamente edad, situación de salud, nada. Él únicamente llegaba y les ponía la dosis letal. Sí, mucho menos le importaba curarlo. Ajá. O sea, que es lo principal a lo que uno va, ¿no? Con exactamente. Por eso en la introducción el juramento hipocrático dice totalmente lo contrario. ¿Pero quieres saber cómo lo descubrieron? Veamos. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Pues en marzo de 1998, había una doctora llamada Linda Reynolds que trabajaba, obviamente, en un hospital. Enfrente de ese hospital, curiosamente, como si fueran Oxxos, enfrente había otro hospital, ¿ok? Pero en ese hospital había muchas muertes, muchas defunciones. Entonces, pues ella se le hizo un poco raro porque, a ver, yo creo que en un sitio donde puede haber muchas defunciones, sí. En un solo sitio, pues puede ser, obviamente, en un hospital. Pero por lo que es normal que mucha gente se vaya estando en un hospital. Pero estas cifras se le hacían un poco extrañas a la doctora Linda. Entonces fue a visitar a John Pollard. ¿Quién era este hombre? Era el forense del distrito South Manchester. O sea, digamos que era pues el forense o la CEMEFO, como lo conocemos en México, de esa localidad. Entonces lo fue a visitar porque estaba preocupada por los índices de mortalidad en ese hospital, porque decía, no es posible que tanta gente esté perdiendo la vida ahí. O sea, o llega muy enferma o no están administrando los medicamentos correctos, siguiendo los 5 correctos, que es obviamente paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta. Entonces, esos son los 5 correctos que obviamente no están siguiendo en este hospital. ¿Qué está pasando? Entonces, en particular de estas defunciones, destacaba el gran número de incineraciones realizadas de pacientes. Pero todas estas mujeres tenían la característica que eran mujeres mayores. ¿Ok? El primer patrón. Pues resulta que esta clínica donde perdían la vida muchas mujeres era la clínica del Dr. Shipman. Era una clínica que estaba enfrente de otra, pero pues había, como repito, muchas defunciones. Entonces a la doctora Linda pues se le hizo algo extraño y dijo, algo aquí anda mal, vamos a darle parte a las autoridades.
Entonces el caso fue tomado por la policía, que en primera instancia, pues desgraciadamente, como lo hemos visto en infinidad ya de episodios en este podcast, no había evidencia suficiente, no había pruebas contundentes que el doctor Shipman pues era el culpable de esto. Entonces no había evidencia, no había pruebas. Entonces pues la policía no pudo ni detenerlo. Es más, ni siquiera continuaron la investigación, porque no había pruebas ni nada. Y exactamente el 17 de abril de 1998, la policía abandonó el caso, cerró expediente y obviamente no continuó con la investigación y obviamente no capturaron a Shipman. Sin embargo, este doctor no perdió el tiempo y durante este evento pues le quitó la vida a 3 personas más. Durante este evento. Pero entonces las cosas dieron un giro de 180 grados cuando el 24 de junio de 1998 Kathleen Grundy era una anciana de 81 años y también era exalcaldesa de Hyde, o sea, de la comunidad donde estaba el hospital. Ella falleció en su domicilio después de la visita de Harold Shipman. Entonces ella estaba enferma, obviamente, el doctor iba y la visitaba, pero perdió la vida después de que la visitó el doctor Shipman. La hija de la víctima y futura heredera, o más bien heredera única, que era la abogada Angela Woodruff, también coincidió que era abogada, pues obviamente al ver esta evidencia se le hizo muy extraño y acudió al notario para levantar otra vez pues una denuncia. Pero además fue como, no sé si era muy interesada o no sé, pero acudió al notario para levantar el testamento. O sea, se murió y dijo, bueno, vamos a ver qué me dejó, ¿no? Asegurar el testamento. Pero se encontró con un grave problema, con una circunstancia que ni siquiera ella se pudo imaginar. La última voluntad de su madre fue, antes de morir, digamos, le heredó todo su dinero, los cuales eran 386,000 libras, equivalente a $440,000 aproximadamente. ¿A quién crees? Al doctor Harold Shipman. Le dejó todo su dinero a su doctor favorito. La joven, obviamente siendo abogada, siendo experta en este ramo, en estas circunstancias, denunció al doctor Shipman porque, fíjate, ni siquiera tenían sospechas de que él hacía este tipo de actos, sino que simplemente lo denunció porque ella pensó que el doctor, al saber que iba a recibir esa herencia, pues le iba a quitar la vida a la anciana. Entonces lo denunció porque, según ella, tenía motivos para que el doctor Shipman le quitara la vida por motivos económicos, obviamente. Entonces el comisario, Bernard Portless, otra vez abrió el expediente que ya tenía un contexto, ya tenía historial en la policía. Abrió el expediente y ¿qué crees que pasó? Exhumaron el cadáver de Grundy, de la madre de esta abogada. La exalcalde. Exactamente. La exhumaron y cuando le hicieron la autopsia, descubrieron el motivo de su muerte. Pero además, tras este suceso, la policía encontró este patrón porque dijo, ok, esta mujer tiene estos síntomas, o digamos que murió gracias a esto. Entonces empezaron a recordar y dijeron, ok, los otros pacientes también murieron en circunstancias extrañas. Vamos a ver por qué. Entonces, tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes que certificó el doctor Shipman. Únicamente las que él firmó, sí, de decir, esta persona ya no tiene signos vitales, pues ya falleció. Y exhumaron a 15 personas, la sacaron, le hicieron la autopsia y en todas salió el mismo resultado. ¿Cómo crees que el doctor Shipman
le quitaba la vida a sus pacientes. ¿Cómo? ¿Recuerdas qué fue el recuerdo más marcado que se le quedó de su madre? Cuando iban a inyectarla. Exacto. Las 15 muertes, sumando la de la exalcaldesa, tenían sobredosis de morfina. Morfina. Y todos los certificados de defunción estaban firmados por el Dr. Shipman. Entonces aquí ya descubrieron el patrón. Todas las víctimas que el doctor expedió su firma y dijo, esta persona ya no tiene signos vitales, ya falleció, absolutamente todas tenían la misma dosis de morfina que le metieron a la sangre. Wow. Entonces, obviamente la policía al descubrir esto, captura al Dr. Shipman. Y el juicio, que el juez que llevó a cabo este juicio, el doctor Mr. Forbes, como en la revista Forbes o Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Shipman fue procesado por las muertes, ahí te va, de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Jemaine Anak, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wastaff, Bianca Popmet, Naomi Nutland, Pamela Hitler, Maureen Ward, Wilfrid Mellor, Joan Melia y Kathleen Grundy, la 16. exalcaldesa. Que todos estos se llevaron a cabo entre 1995 y 1998. O sea, en 3 años. Wow. No desde el 75. No, tan solo en 3 años. Ay. Le quitó la vida a más de 15 personas. Wow, yo pensaba que desde que abrió su no. Desde el 70. Wow. Del 95 al 98, tan solo en esa fecha le quitó la vida a 16 personas. No. Wow. Después de todo el juicio, el jurado tardó 6 días en deliberar. O sea, volvemos a lo mismo. Ya tienes todo. Ya tienes todas las pruebas que más quieres. Pero bueno, el jurado tardó 6 días en deliberar y Shipman fue condenado el 31 de enero del año 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuera liberado. Por fin, una sentencia justa que prácticamente hasta el momento le dieron una cadena perpetua por cada persona. Por cada, sí. Exactamente, entonces le dieron 15 cadenas perpetuas consecutivas, que obviamente pues toda tu vida. Te tomaría 15 vidas o más bien más poder cumplir esa sentencia. Pero 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Blunkett aceptó la sentencia. O sea, hasta 2 años después fue cuando aceptó por fin la sentencia de Harold Shipman, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera este poder de poder fijar sentencias mínimas a los asesinatos o a los asesinos. Y en febrero del 2002, o sea, 2 años después de que se dictó la sentencia, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. O sea, hasta después de 2 años, primero dictaron sentencia en el año 2000 y 2 años después aceptaron el gobierno, digamos, o el ministro o el jurado, por fin aceptó la condena, y también digamos que la Sociedad de Médicos Británicos lo expulsó de su sociedad. O sea, ya no contaba como médico ante por lo menos ese sindicato de médicos, ¿no? Sí, prácticamente le quitaron su licencia. Ándale, exactamente, mejor dicho, le quitaron su licencia, ya no podía ejercer como médico. Pero, ironías de la vida, terquedades, cosas que pues no sé por qué se llevan a cabo, pero Shipman obviamente negó toda su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Únicamente dijo: yo no fui, yo no lo hice, pero nunca declaró a ciencia cierta qué fue lo que pasó, ¿no? Obviamente en el juicio pues tenía una defensa, pero su defensa pues la verdad es que fue en vano. O sea, no pudieron hacer prácticamente nada. Entonces, en vano,
hizo que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, de su última víctima, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Okay. El abogado dijo: no lo pueden culpar por la pérdida de la vida de la señora Grundy, la última víctima, porque no hay pruebas suficientes. Pero esto fue totalmente negado y dijeron: güey, mejor cállate porque, pues, o sea, no es posible, ¿no? Y además, su esposa Primrose siempre se mantuvo firme que su esposo era totalmente inocente. Honesto. O sea, sí mataba, pero tantito, ¿verdad? Entonces, siempre se mantuvo firme de que mi esposo no fue, él no se atrevería a hacer eso. Siempre mantuvo que la inocencia de su esposo era totalmente, pues, verdad. Entonces, una vez que lo metieron a la cárcel, ¿quieres saber qué es lo que pasó? Veamos. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Pues cuando por fin este hombre estaba, pues, cumpliendo su sentencia, el hombre quiso el camino fácil, la salida perfecta, y pues bueno, se ahorcó en la celda de la prisión, en su propia celda, a las 6:20 el 13 de enero del 2004. O sea, 2 años después de que lo encarcelaron, se quitó la vida ahorcándose. Y cerca de cuando pasó este evento, él iba a cumplir 58 años. Y fue declarado muerto a las 8:10. O sea, prácticamente 2 horas después de que se ahorcó, pues bueno, ya lo declararon sin vida. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman había, o más bien la manera en la que se quitó la vida, fue que de los barrotes de su ventana amarró una sábana y pues la otra al cuello y se quitó la vida, ¿no? Algunos tabloides británicos, o sea, digamos que los periódicos, cuando se enteraron de la noticia, prácticamente todo el pueblo estaba como en fiesta, porque dijeron: bueno, ya se murió, ya no nos va a atacar, etcétera. Ya no más víctimas. Entonces obviamente estaban muy enojados con él, y cuando supieron de la noticia de que se había quitado la vida, hasta el periódico The Sun sacó una portada, una página principal en la cual se podía leer el texto de "Ship Ship Hurra", como la típica expresión de hip hip hurra, pero con las iniciales, o más bien con la primera sílaba de su apellido, que era Ship Ship Hurra. Entonces, pues este fue el encabezado, aunque fue muy criticado. ¿Por qué? Porque los familiares de las víctimas del Dr. Shipman, pues obviamente se levantaron la voz y estaban muy decepcionadas, ya que obviamente con la muerte de sus pacientes, con la muerte del Dr. Shipman, nunca tuvieron una respuesta de por qué lo había hecho. Simplemente se murió, ya no lo pueden interrogar, ya no le pueden preguntar por qué, ya no pueden sacar información. Entonces estaban muy decepcionados tanto con el Estado o con las autoridades de esa prisión, porque no lo cuidaban bien, o sea, no le dieron la atención necesaria para que no se quitara la vida. El secretario del interior de la penitenciaría, David Blunkett, señaló que la celebración pues era tentadora, diciendo, y cito textualmente: te despiertas y recibes una llamada diciendo que Shipman se había ahorcado y piensas, es muy pronto para celebrar. O sea, hasta el penitenciario estaba feliz de que este doctor, de que esta persona pues había quitado la vida. O sea, era tanto el coraje que le tenían, pues prácticamente que su muerte era lo más bueno que le podía pasar a la localidad o al país, a Inglaterra. Y bueno, entonces, ¿por qué crees que se suicidó o por qué crees que se quitó la vida a Harold Shipman? Entre comillas, obviamente no hay una versión oficial, o sea, no hay algo estipulado que digan por esto se quitó la vida, que podemos deducir muchas cosas, obviamente para no cumplir su condena, para no vivir ahí a lo mejor algún tipo de de ataques, sí, de algunos reos que estaban ahí, etcétera. Pero la teoría más acertada, de que se quitó la vida, fue que
como doctor tiene una pensión vitalicia del National Health Service, o sea, del Servicio de Salud Nacional. Entonces, al momento de que lo meten a la cárcel, esta pensión pasó a ser parte de su esposa. Entonces, él, bueno, esto lo comentan los guardias que estaban ahí cuidándolo, que, repito, no hay una versión oficial, pero esto es lo que se tiene como evidencia, que él se quitó la vida porque si hubiera cumplido los 60 años, le quitan la pensión a su esposa. Okay. Entonces él se quita la vida antes de cumplir 60 años para dejarle la pensión a su esposa. Dejarla asegurada. Dejarla asegurada. Y además, el estudiador de perfiles de la FBI, John Douglas, que es una eminencia en esto de los asesinos seriales, que los investiga y que prácticamente predice cuál puede ser su siguiente víctima o quién puede ser gracias al patrón que sigue, dice que casi todos los asesinos seriales están obsesionados con la manipulación y el control. Y lo hemos visto en infinidad de episodios que ya nos has contado, claro, del monstruo de Iztacalco, del monstruo de Iztapalapa, de Catepec, o sea, del monstruo de Toluca, del monstruo del caníbal de la Guerrero, que les encanta tener el control, les encanta manipular personas, les encanta. Entonces, una forma de decir yo puedo o yo soy el más grande o simplemente por ego personal es quitarse la vida a ellos mismos, porque diciendo tú no me la quitaste, yo fui. O sea, es tanto el ego o el control que quieren tener que ellos mismos se quitan la vida. Obviamente después de que muere el Dr. Shipman, pues obviamente empezó una serie de investigaciones pues querían saber realmente a cuántas víctimas él le quitó la vida, porque nada más se confirmaron 16, okay, que fue, gracias a esas 16 víctimas fue la sentencia que le dieron, nada más con 16, pero se les hacía muy raro porque, repito, la doctora Linda decía, cada rato se muere gente aquí, sí, o siempre que van a visitarlo, que el doctor va a visitar a los domicilios de muchas personas, pues la gente muere. Entonces dijeron, no, obviamente no pueden ser solo 16. Sí, esos 16 fueron de los de esos 2 años, ¿no? Del 98 al de esos 3 años. De esos 3 años. Exactamente. Cuando realmente, como comentabas desde un principio, estaba activo desde el 75. Desde el 75, exactamente. Entonces hicieron varias investigaciones, varios informes, y uno de ellos salió en julio del 2002 sobre las actividades de Shipman. Concluyó que entre el 75 y el 98, ¿a cuántas personas crees que le quitó la vida? ¿100 personas? 215 personas entre el 1975 y 1998. Que el 75 fue cuando puso su consultorio. No, eso fue en el 93. O sea, desde el hospital donde trabajaba empezó. Pero del 93 fue cuando tuvo más libertad. Wow. Pero él empezó desde el 75. Desde 1975 hasta el 98, por lo menos le quitó la vida a 215 personas. Hay una jueza de nombre Jan Smith que dijo que muchas otras muertes sospechosas no se le podían atribuir como tal a él directamente. La mayoría de las víctimas eran mujeres que gozaban de buena salud y según informes, que gozaban de buena salud según los informes que habían presentado. Entonces, seguía el mismo patrón. Mujeres grandes, o de la tercera edad, mayores de 75 años y con buena salud. Es por eso que se le hacía muy extraño que teniendo buena salud perdieran la vida. Sí, prácticamente, pues este doctor la sentenciaba. Ajá, exactamente. O sea, nada que ver. Y realizaron un sexto y un final, el sexto y final informe que publicó, o más bien salió publicado el 27 de enero del 2005, declaró que el doctor Shipman por lo menos le quitó la vida a más de 250 pacientes entre el 71 y el 80 y el 98. 71. O sea, la primera víctima confirmada no fue la primera. Ya tenía historial desde el 71, 4 años antes de que se supiera
que había sido la primera. Pero entonces, esa del 71, ¿él estaba todavía de estudiante o ya estaba ejerciendo? No, ya, él se graduó en el 70. Ah, ok. Sí. Bueno, pero de todos modos, recién un año egresado. después, o sea, directo a lo que iba. Ay, no manches. Y en total, después de informes, investigaciones, escúchenlo bien, en total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Es incierto cuántos de ellos realmente fueron víctimas de Shipman, pero él a menudo era el que certificaba que habían muerto. 459 personas. Y bueno, a lo mejor muchos médicos o muchos que estén en esta rama van a decir, oye, pero, o sea, se le tienen que realizar estudios, se tienen que realizar una serie de pruebas para que se verifique que él realmente... Sí, confirmar que el paciente ya no tiene vida. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas de este doctor, del doctor Shipman, fueron acusados de mala práctica por el Consejo General de Medicina, ya que declaró que debían haber notado el patrón de visitas de Shipman a los pacientes que fallecieron. 6 doctores firmaban también el certificado de defunción, pero ¿a poco no iban a notar que a todos los pacientes que visitaba Shipman eran los mismos que perdían la vida? Entonces, pues obviamente se les culpó como cómplices porque dijeron, bueno, entonces, pues que no estabas al pendiente o qué, o tú nomás llegabas y firmabas o qué pasó ahí, ¿no? Después, obviamente también se investigó a la esposa porque dijeron posiblemente la esposa pues está involucrada. Sí, por algo lo defiende. Y ella seguía manteniendo que su esposo fue inocente o era inocente. Entonces, ya después de que se realizaron múltiples investigaciones, ya por fin como que declararon que los 6 médicos que firmaban, pues prácticamente les quitaron todos los cargos de cómplice y todo porque pues no pudieron determinar si realmente eran cómplices o no. O sea, simplemente se les hizo extraño que no vieran ese patrón y que nomás firmaran a lo tonto, vamos a decirlo así. Entonces, en el 2005 se divulgó o se hizo la noticia de que Shipman, además de que les quitaba la vida, les robaba joyas a sus víctimas. Y esta cifra de que les robaba las joyas ascendía a más de 10,000 libras de que les quitaba las joyas. ¿Por qué? Porque cuando él murió, bueno, digamos que cuando lo capturaron, pues revisaron su casa, su garage, y ahí fue donde encontraron las joyas. Esto pasó en 1998, pero se divulgó hasta 2005. Y en marzo del 2005, digamos que cuando salió la noticia a flote, Primrose, o sea, la esposa del Dr. Shipman, obviamente estaba presionando a la policía de que le devolvieran las joyas. Wow. O sea, todavía ese cinismo, descaro. Ese descaro que devuélvanme las joyas. Ya al final se pudo comprobar que cierta cifra, la verdad es que no mencionan bien, pero cierta cifra de joyas sí eran como robadas y otra parte eran del doctor, ¿no? Sí. Entonces, esa cifra sí fue devuelta a las víctimas, pero pues bueno, o sea, si se las hubieran devuelto no cambia nada. Y de hecho, hay un jardín en memoria de las víctimas del Dr. Shipman llamado el Jardín de la Tranquilidad. Y fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del 2005. Hay una imagen del jardín en memoria o este monumento a la memoria de todas las víctimas del Dr. Shipman. Y bueno, para ir concluyendo este episodio, vamos a dar un dato curioso. O bueno, no curioso, pero viene parte de, pero digamos que es un dato curioso. ¿Conoces La Ley y el Orden? Sí, claro. Esta serie famosísima de crimen y muy, muy famosa, ¿no? Pues en la serie televisiva de La Ley y el Orden hay un capítulo llamado Down, pero digamos que son como iniciales, o sea, D.A.W.N, o sea, Down. Los detectives Robert Goren y Alexandra Eames investigan un doctor sospechoso
por ser un asesino en serie. Muchos de los aspectos de este episodio dan referencia a Shipman, como que era drogadicto, que obviamente, que el doctor pues era muy, muy querido por los pacientes, etc. Y obviamente la cantidad de las muertes que se le acusaba. Nunca como tal se hace referencia a que era el doctor Shipman. Nada más, ahora sí que como dicen, la similitud de los personajes puede ser que sean reales, pero no... Del caso como tal. Ajá. En la parte final del episodio, cuando se confrontan los sospechosos con las pruebas, aparece un hombre de barba gris y de anteojos, muy parecido al Dr. Shipman. Y el episodio concluye, irónicamente, con un personaje que se llama Hal Shipman. Oh, ok. Entonces, podemos deducir que este episodio fue dedicado a Harold Shipman. ¿Qué te pareció esta historia? Un caso bastante interesante. Prácticamente el Dr. Shipman era la mataviejitas de Inglaterra. Sí. Bueno, el matapacientes. El matapacientes. Porque quizás tenía un patrón similar, ¿no? Aparte de que robaba las joyas, pues sentenciaba a sus pacientes. Quizás no... Como comentabas, de que no fue algo tan justo. O sea, le dieron 15 cadenas perpetuas, pero el tema o el problema es, como comentaban las víctimas, que nunca dijo el por qué las hizo, ¿no? Por ejemplo, acá con Juana Barraza, que dijo, es que yo le tenía un odio a mi madre y se me quedó eso y por eso le hacía eso a mis víctimas. El tema acá es que nunca dio una respuesta, se fue antes, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no era justo. O sea, sí le dieron... No cumplió con su condena. No cumplió. Entonces sí me imagino el coraje de las víctimas, y más cuando todavía les regresan las joyas, pues dices, no me importan las joyas, yo quiero que me regreses a mi familiar, al paciente que se fue. O sea, no va a curar el dolor. No va a curar el dolor. Aparte, sobre todo, la relación me imagino que es un trauma, ahí desconozco y soy algo ignorante en este aspecto de psicología, pero el trauma que tenía con cuando por la muerte de su madre, ¿no? Que el hecho de que la muerte de su madre es porque iba un doctor que le daba algún medicamento con la esperanza, o que le daba una esperanza a su madre de que iba a estar mejor, cuando realmente no, ya había fallecido. Entonces él como que en esa parte replicó ese aspecto, pero obviamente ya con la intención de que sabía que sus pacientes se iban a ir. Y fíjate que por eso es muy importante dar el contexto, la historia de este doctor. Claro. Y obviamente hago referencia otra vez al comentario que nos dejaron hace unos episodios, que damos mucho contexto, pero ven por qué es importante el contexto. O sea, él le quitaba la vida a sus víctimas de la misma manera, o del recuerdo tan penetrado que tenía en su mente de cuando el doctor iba a inyectar a su madre. Entonces, su madre era pues la persona más importante para él en su vida, ya que el papá no estaba tan presente, no porque los abandonara, sino porque pues estaba trabajando. Pero él pues obviamente se encariñó mucho con su madre y era la persona más cercana a él. Entonces, al ver que el médico no la pudo salvar, o que simplemente le inyectaba esta morfina, pues supongo que fue como el detone, o decir, me voy a vengar ahora yo. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos el contexto. Obviamente ya falleció, no vamos a solucionar el caso, evidentemente, pero es para que se den cuenta por qué, o una de las razones por qué lo hizo. Entonces, para cerrar este increíble capítulo, que espero que les esté gustando y que se hayan quedado hasta el final, vamos a cerrar con una frase muy poderosa que dijo el Dr. Shipman. Cuando la policía lo detuvo el 7 de septiembre del 98, sus primeras declaraciones del Dr. Shipman fueron, y cito textualmente: yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, soy un ser superior. Yo soy Dios. Y ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque recuerden que al final
Solo Dios sabe. Hasta la próxima. You won't die if you try, you just might.